Los rusos arremeten muy fuerte contra los Estados Unidos en una de las cosas que más venden los gringos y que, bueno, en general ha generado más fracasos también mundiales. La famosa guerra contra las drogas. Y es que los rusos señalan que fue un fracaso la invasión de Afganistán, que se dio en gran medida porque supuestamente también de ahí, en Afganistán, se producía y distribuía droga a todo el mundo. Pero lo cierto es que esto es lo que pasa en Afganistán, muestra que su lucha contra las drogas es un fracaso porque el país que toca Estados Unidos, precisamente en esta lucha mundial contra las drogas, se vuelve casi de inmediato en fabricante de narcóticos, insinuando que quizás el mismo Estados Unidos o la DEA son los principales interesados en esto, lo cual explicaría espléndidamente bien el fenómeno que se ve en particular en América Latina, en países como México, como Colombia, donde se han vuelto productores mundiales de droga precisamente por una acción decidida de la DEA y de Estados Unidos. Esto es importante porque, bueno, esta versión en América Latina se dice mucho, ¿no? Que finalmente la DEA es el principal cártel del mundo y que son los principales interesados en las bases militares, por ejemplo, que es de Estados Unidos. En Colombia, todas están al ladito, a kilómetros de distancia de grandes centros de producción de narcóticos, desde las bases militares. Y así, ¿no? Que finalmente son los principales. Por esta razón, por ejemplo, en el caso de Bolivia, una vez que expulsa hace ya tiempo Evo Morales a la DEA de su país, donde también había una gran producción de drogas, se viene abajo la producción. En Venezuela también ha sucedido lo mismo. Expulsan, obviamente, en este gran conflicto con Estados Unidos, y deja de ser un productor. En cambio, donde hay una gran cooperación, se vuelven productores. Esto se dice mucho en América Latina, pero lo interesante es que ahora lo está diciendo Rusia. Y está poniendo otro país como ejemplo, Afganistán, ¿no? Esto es relevante. O sea, estas verdades ya empiezan a permear en otras partes del mundo, en donde señalan, pues esto, ¿no? Que esta guerra contra las drogas, ¿no? Que lanza en particular Reagan, es donde se internacionaliza la War on Drugs a nivel mundial. Lo que ha generado es que, bien dice, país que toca Estados Unidos, país que se vuelve productor importante, generando innumerables problemas. Por eso también esa razón, en México se expulsaron a todos los agentes y bueno, ya no se busca que haya cooperación. Y esto ha generado que en cuanto a la producción de narcóticos, finalmente pues se empiecen a bajar. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. ¿Y de qué tema vamos a hablar en el video de hoy? Pues vamos a hablar de que Rusia le está diciendo a Estados Unidos que su invasión a Afganistán fue un rotundo fracaso, porque ni siquiera Estados Unidos logró hacer algo con los talibanes, no los exterminó, no los acabó como era originalmente la misión, pero tampoco otra de las misiones que iban a realizar, que era bajar la creación de drogas o de estupefacientes, no se logró aniquilar, no se logró bajar. Y es que Rusia nos está diciendo que la retirada de Estados Unidos de Afganistán evidencia su fracaso en la lucha antidrogas. Vamos a ver qué nos dice esta nota. Nos dice que la retirada de Estados Unidos de Afganistán muestra que su iniciativa de lucha contra las drogas resultó un fracaso. Al irse de Afganistán, los estadounidenses constatan que sus iniciativas de lucha contra las drogas, de hecho, resultaron un fracaso. ¿Y esto quién lo está diciendo? Pues lo está diciendo el jefe del Departamento para Nuevos Retos y Amenazas del Ministerio de Exteriores ruso, Vladimir Tarabin. Entonces no es cualquier persona, es realmente una persona en un cargo militar bastante alto. Nos está diciendo que según Tarabin, Afganistán le corresponde el 84% de la producción mundial de los opiáceos. Es interesante que la mayoría de las cifras de la industria de drogas en Afganistán coincidan con la presencia de los estadounidenses y sus aliados de la OTAN en territorio de este país. O sea, en otras palabras, lo que nos está queriendo decir es que coincide demasiado bien el hecho de que cuando Estados Unidos empezó la guerra, la invasión en Afganistán contra los talibanes, en ese preciso momento fue cuando más drogas se empezaron a crear. Se empezó a transformar una industria dentro de Afganistán y empezaron a crear más estupefacientes. Es exactamente la misma historia que vivimos aquí en México y que la conocemos demasiado bien y estamos familiarizados, donde Estados Unidos
nos mete a una guerra contra las drogas y al final del día lo que termina haciendo es que esta cultura crece entre los jóvenes y al parecer es la única forma que tienen para sobrevivir estos jóvenes o la única forma en que realmente creen que pueden llegar a tener éxito en la vida. Es la misma historia que se vive en Afganistán como que se vive aquí en México. Es tan grande el salto de producción de estas drogas que desde que llegó los Estados Unidos a Afganistán en el 2001 se aumentó hasta 40 veces la producción de opios en Afganistán. Y es que por último también nos dice que las drogas que se pasan desde Afganistán hacia Rusia son el único canal donde se ha ido exportando cada vez más, mientras por otras vías que antes también solían ser vías de estos narcóticos se han ido reduciendo, pero en estos otros países no está la presencia de Estados Unidos. Entonces el factor clave aquí es realmente que los estadounidenses provocan, tal vez de manera indirecta o tal vez de manera muy directa, que existan estas drogas porque es un mercado enorme y al mismo tiempo también crea otro mercado de las armas donde los estadounidenses le venden armas a los gobiernos para que vayan y enfrenten a las personas dedicadas a estos negocios, como por ejemplo aquí en México. Y esto coincide obviamente con la nota donde México está demandando a compañías fabricantes de armas en Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha hecho doble negocio a este tipo de cosas. Realmente no se ha visto un beneficio desde que Estados Unidos inició su guerra contra las drogas. No ha habido ningún avance, inclusive me atrevería a decir que al contrario, que desde que Estados Unidos inició estas guerras ha hecho que se popularice el uso de estas drogas. Antes también se usaban, pero desde que entre más enfocado se ha metido Estados Unidos a combatirlas, más ha ido en aumento su uso. Así que las drogas, realmente esta guerra que Estados Unidos ha estado creando, esta guerra que nos ha inclusive puesto aquí en México, ha sido un fracaso. Y no solo en Afganistán, también en México. Y no lo digo yo, lo dice el jefe del Departamento para Nuevos Retos y Amenazas del Ministerio de Exteriores de Rusia. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Estados Unidos fracasó en Afganistán, así como fracasó en Vietnam. Fracasa, deja a los talibanes que se adueñen de Afganistán. Realmente no erradicó tampoco la fabricación de drogas y al final del día no sabemos qué se llevó. Pero bueno, yo me despido, les deseo que tengan un excelente día. Los veo el día de mañana, cuídense, bye.